Iniciemos nuevamente, ¿ya? Como les había dicho, el día de hoy vamos a ver lo que son espacios lineales y espacios de Hilbert, ¿no? Juntamente con algo de operadores lineales si nos alcanza el tiempo. Entonces, en la lectura ustedes habrán visto lo que es un espacio lineal. Básicamente nosotros estamos utilizando la notación de un ket, ¿no es cierto? Donde esto simplemente para nosotros es un vector, ¿sí? De un espacio lineal, ¿no? No es un vector como los vectores X, Y, Z, sino es un vector en su concepto más general en lo que es un espacio lineal. Y entonces bueno, se tiene, ¿no es cierto?, que estas serían las propiedades de un espacio vectorial. Básicamente, ¿no? Si nosotros de lo que nos interesa es esta propiedad, en la cual fundamentalmente la suma de cualquiera dos vectores es otro vector del espacio, del mismo espacio, ¿no? Sí, esto quiere decir que matemáticamente nosotros tenemos un espacio en el cual, digamos, es completo y cerrado, ¿no? En el sentido de que si sumo dos vectores del espacio, continúo en el mismo espacio. ¿Sí? Otro ejemplo, otra de las cosas interesantes es que existe un vector nulo y un vector inverso. ¿Sí? Y obviamente la linealidad, ¿no? De las cualidades importantes que nosotros tenemos es que el vector nulo es único, ¿sí? Y si multiplicamos el escalar cero, ¿no? Por un vector, lo que nos va a dar es obviamente el vector nulo y el vector inverso también es único, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros si tenemos un espacio, ya sea que tenga dimensión finita o dimensión infinita, nosotros podríamos tener una base, ¿no es cierto? Y podríamos decir, bueno, podríamos decir, ¿no es cierto?, que este conjunto es linealmente independiente, ¿sí? Si nosotros hacemos una combinación lineal y le igualamos a cero, y la única forma, ¿no es cierto?, de que la combinación lineal nos dé el vector nulo, es que, es que los coeficientes todos sean cero. Ahora, ¿no es cierto? Si es que nosotros tenemos ya esta independencia lineal y si tenemos el conjunto, ¿no es cierto?, más grande de vectores linealmente independientes, nosotros podríamos ya definir lo que es una base. Ahora, con esta primera idea vamos a discutir sobre algo, ¿ya? Déjenme. Déjenme. Hmm. Ujú. Bueno, entonces, ¿no es cierto? Vamos a discutir a ver qué sucede, por ejemplo, con las funciones eh, que, por ejemplo, son nulas en x igual a 0 y x igual a l. Entonces, ustedes van a comprobar, ¿no es cierto?, si estas funciones, por ejemplo, que en x igual a 0 y x igual a l son nulas, forman un espacio vectorial, ¿sí? Entonces van a comprobar, ¿no es cierto?, van a comprobar si se cumple cada una de las propiedades, ¿sí? Entonces, por favor, trabajen en eso un par de minutos y veamos si las funciones que son nulas, ¿no es cierto?, en x igual a 0 y x igual a l, ¿sí?, cumplen con las propiedades para hacer un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, trabajen en eso, por favor, y necesito una respuesta.
Si no cumplen, necesito saber qué propiedad no cumplen. Me parece que sí cumple. Ya, entonces vamos a votar, ¿no es cierto? Entonces, y por favor, necesito que pongan si es que sí cumplen, ¿no es cierto? Ponen sí, y si es que no cumplen, ponen no, ¿no es cierto? No es un espacio vectorial. Voten, por favor, están 16. A ver, tengo algunos no, algunos sí. Faltan 2 personas, por favor. Recuerden que la calificación es su actuación en clase, es parte de la calificación. Falta una persona. Bueno, entonces, 2 personas dicen que no cumple o piensan que no cumple y los otros piensan que sí cumple. Eh, los que piensan que no cumple, ¿qué, qué propiedad no cumple? ¿Qué propiedad no cumple las personas que votaron por porque no es un espacio vectorial? ¿Qué propiedad no cumple? ¿Y a cuál, los que sí cumplen, cuál sería el vector nulo aquí? ¿Cuál sería el vector nulo? A la función 0. Sí, la función 0, ¿no es cierto? Porque cualquier función x que yo le sumo 0, básicamente me da la función x mismo, ¿no es cierto? Entonces, el nulo, sí, el nulo correspondería a la función 0, básicamente, ¿no? Sí, sí, es decir, correspondería a una función nula de x que siempre sea 0. Ya, entonces, si es un espacio vectorial, ¿no? Si es un espacio vectorial. ¿Ok? ¿Qué pasaría con las funciones periódicas? Por ejemplo, ¿qué pasaría con las funciones periódicas? Igual van a votar, ¿no es cierto? En las funciones periódicas, sí, simplemente donde sabemos que f en 0 es igual a f en L, ¿es un espacio vectorial?
¿Es un espacio vectorial? ¿Lineal? Vamos a ver ya. Igual, vamos con otra votación. Bueno, en el anterior teníamos más divergencia, ¿no? Aquí tenemos una mayor igualdad entre signos. Acaben de votar, por favor. Faltan 2 personas más. Bueno. A ver, ¿quiénes creen que no cumple? Nuevamente, ¿no? ¿Qué no cumple? Aquí tenemos un 59% que piensa que sí cumple y un 41% que piensa que no cumple. Es decir, 7 piensan que no es un espacio vectorial. ¿Por qué no es un espacio vectorial? ¿Qué no cumple? ¿Qué no cumple? Ahora vamos a ver. Sí, dígame, ¿Qué Francisco. pensaría que no cumple la existencia del nulo? No cumple la existencia del nulo. Ajá, porque, pero la función cero no pertenecería a las funciones periódicas. Ya que No sé si eh, bueno, que es una función periódica, ¿no es cierto? no, sí cumple, sí cumple. Sí, es decir, si pensamos que f de 0 es igual a f en L, ¿no es cierto? Siendo cualquier cosa periódica, sí cumple, ¿no? Ahora, si fijamos, por ejemplo, todas las condiciones, todas las funciones periódicas que sean, que en f en 0 sea igual a f en L y sean iguales a 1, por ejemplo. Sí, esa podría ser diferente, ¿no? Porque ahí sí el 0 no podría pertenecer a esto. Sí, primera cosa. Y la segunda cosa es que si sumamos dos funciones periódicas que tengan el mismo límite en el periodo, que no sea 0, ya no cumplirían, es decir, f en 0 más g en 0 siendo ambas funciones periódicas, esto me daría 2, que ya no cumpliría el hecho de que tengan esta propiedad, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto, ya? Ustedes hicieron un deber del oscilador armónico, ¿sí? Y ustedes vieron entonces que en un oscilador armónico, básicamente lo que ustedes tienen ¿no es cierto? Tienen niveles cuantizados, ¿sí? Tienen niveles cuantizados, ¿ya? Y aquí tienen funciones de onda, ¿no es cierto? Que vienen dadas por esta ecuación, ¿sí? Ya. Entonces, estas funciones, ¿no es cierto?, son justamente un espacio vectorial, eso quiere decir, ¿no? Estas funciones cumplen el hecho de que la función en 0, ¿sí? Y la función en L es nula. Justo el ejemplo que vimos, ¿no? Eso quiere decir que cualquier función de onda, ¿sí? Cualquier función de onda phi, por ejemplo, ¿ya?
que sea solución del pozo infinito es una función de onda de un espacio vectorial que cumple esta condición. ¿Sí? Y de hecho, estos elementos de aquí, este grupo de funciones, ¿no es cierto? Para desde n igual 1 hasta el infinito, forman una base, ¿no? Forman una base completa de forma que cualquier solución, ¿sí? Cualquier solución se puede expresar como combinación lineal de los elementos de esta base. ¿Sí? Cualquier solución se puede expresar así. Y si añadimos, obviamente, la dependencia temporal, ¿sí? Nosotros tendríamos esto, ¿no? Y eso quiere decir que cualquier solución de la ecuación de Schrödinger, ¿ya? Dependiente ya del tiempo, va a ser representada por estos grupos de funciones. ¿Sí? Y forman un espacio, ¿ya? Un espacio lineal. Y obviamente aquí, ¿no es cierto? Estas funciones de onda con este de aquí están normalizadas, ¿sí? Y tienen un producto punto, tienen un producto interno, ¿no? Todo eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, por eso es importante esto de los espacios, ¿no? Vamos ahora a otro concepto que, bueno, viene complementario a las lecturas, que es lo que se llama un espacio dual. Entonces, un espacio dual es simplemente que si nosotros tenemos un espacio vectorial, ¿sí? Se define a un espacio dual a un conjunto de manera general de cualquier operador, tal que cuando este operador, ¿no es cierto?, del espacio dual opere sobre un elemento del espacio vectorial original, se forma algún elemento de por ejemplo, de los reales o de los complejos, ¿sí? Eso es un espacio dual, ¿no es cierto? Entonces, el conjunto de todos estos operadores, o en este caso, por ejemplo, ¿no? en el que vamos a ver aquí, por ejemplo, en este, ¿no? Si nosotros tenemos un vector, por ejemplo, x, y, z, elemento de r cubo, ¿no? Y tengo una función, por ejemplo, g de x, y, z, que sea esta, que me transforma este r cubo, ¿no es cierto? Este vector en r cubo me transforma en un elemento de los reales. Este g, dado por esto, ¿sí? Es un operador lineal, ¿sí? Y es un elemento del espacio dual. Entonces, cuando nosotros tenemos un espacio vectorial y un espacio dual, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros podríamos suponer, ¿no? Que si tenemos un vector, ya elemento de un espacio vectorial, ¿sí? Y vamos a decir, ¿no es cierto? Que para cada vector, sí, que tenemos de acá, tenemos otro vector, ¿sí? Otra función, el equivalente de acá, elemento del espacio dual, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta linealidad, quiere decir, ¿no es cierto?, que para cada uno de estos existe uno de estos de acá. Esto es lo que vamos a llamar nosotros un ket, ¿sí? Y esto es lo que vamos a llamar un bra. Entonces, para cada ket elemento del espacio lineal existe un bra elemento del espacio dual. Y a estos dos, ¿no es cierto?, vamos a decir que forman el espacio unitario. Sí, entonces en el espacio unitario, ustedes, ¿no es cierto?, se tiene unas ciertas cualidades. Ahora, esto quisiera yo compararle, por ejemplo, con lo que ustedes han visto en vectores. Entonces, en vectores, ¿no es cierto? Ustedes dicen, tengo un vector, tengo otro vector y hago un producto punto. ¿Sí? Y el producto punto entre dos vectores es simétrico, es decir, A por B es igual a B por A. Es conmutativo, ¿no es cierto? Esto es una propiedad de simetría, digamos. El producto punto de A por A, que es la norma al cuadrado de A, ¿sí? Es mayor o igual que 0. Y es igual a 0 solamente cuando el vector A es 0. ¿Sí? Y existe la linealidad del producto punto, ¿no? Ahora, estas propiedades vamos a extenderles al espacio dual, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos a decir entonces que, por ejemplo, si nosotros tenemos
dos vectores, ¿no? Sí, dos vectores. Aquí va a haber un elemento de el ket B, en este caso, así, del vector B en el espacio dual, que va a ser el bra B, ¿sí? De forma, ¿no? Que yo tengo una función que es del bra B, ¿sí? Que es el elemento del espacio dual, que actúa sobre el vector W y esto forma un complejo, ¿sí? Y esto vamos a notar así. Entonces, realmente esto de aquí es una función que es el bra, ¿sí? B, que actúa sobre el ket W y le transforma al ket W en un complejo. Entonces, en este sentido, esta es una función idéntico, ¿no es cierto?, que esto de aquí es una función que transforma, ¿no es cierto?, a este vector en R cubo en un elemento de los reales. Sí, aquí si ustedes ven la simetría, esto de aquí es exactamente lo mismo. Entonces, en vez de ponerle así, ¿no es cierto?, en vez de ponerle que es una función de B que actúa sobre W, se lo escribe así. Entonces, esto realmente es una operación, ¿no es cierto?, que este bra B está haciendo sobre el ket W y forma un complejo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos qué propiedades tiene aquí, ¿no? Mientras que en el producto punto vemos simétrico, ya porque esto es un real, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos aquí, el intercambio de esto lo que genera es el complejo conjugado, donde el complejo conjugado lo vamos a denotar con este asterisco, ¿no? Entonces, si yo intercambio el orden de esto, es decir, B sobre W, ¿no es cierto? Y W sobre B, ¿sí? Son iguales si le conjugamos a uno de ellos. Ahora, por otro lado, ¿no? El bra B sobre el ket B, ¿sí? Este producto es un número real y es estrictamente positivo. Y al igual que en un vector, esto es la norma al cuadrado del ket B, del vector B. ¿Sí? Y obviamente tiene una linealidad en los kets. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se dice linealidad en los kets, no es cierto? Porque como esto es un espacio, el ket A, más dicho, ¿no es cierto? La suma de estos dos vectores me va a dar otro vector, que en notación se lo suele poner así. ¿Sí? Ahora, si este es el vector, obviamente este vector va a tener un bra, que va a ser este, elemento del espacio dual. Ahora, ¿no es cierto? Si yo saco el conjugado, bueno, si yo saco estos de aquí, ¿no es cierto? Si este bra le pongo en función de la suma, ¿sí? Aquí lo que voy a ver, ¿no es cierto? Es que cuando le saque el conjugado, es decir, le transforme en un bra, esto se transforma, ¿no es cierto? Este numerito A de aquí que está delante se transforma con el conjugado. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo tengo aquí una suma, esto es lineal en los kets, ¿sí? Pero en los bra, los escalares salen como los conjugados, ¿sí? Y esta propiedad va a ser importante, ¿no? Porque porque usualmente nosotros vamos a utilizar una notación así, ¿sí? Que si le expresamos esta suma de dos vectores como ¿no es cierto?, en la forma de suma de dos vectores, digamos, cuando lo hacemos en kets y cuando lo hacemos en bras es diferente, ¿sí? En kets salen los números tal cual y en bras, en cambio, salen como los conjugados, ¿no? Ya, eso es importante, ¿no? Al igual que en los vectores, este es el producto interno, ¿sí? El producto punto, ¿sí? Entonces, si este producto da cero, lo que yo voy a ver, ¿no es cierto?, es que el ket B y el ket W son ortogonales entre sí. Sí, esa es la definición de ortogonalidad, ¿no es cierto? Y obviamente la norma de un vector es la raíz cuadrada del producto punto, ¿no? Ya. Ahora, existe un procedimiento, ¿ya? Existe un procedimiento que ustedes creo que también estaba en las lecturas. Existe un procedimiento en el cual, ¿no es cierto?, si yo tengo una base de vectores que no necesariamente es ortogonal, yo puedo ortogonalizar a esa base.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? ¿Qué es lo que se hace primeramente, ya? ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Si yo tengo, por ejemplo, un elemento, ¿no? Digamos que tengo el elemento B, ¿sí? El vector B. Entonces, el primer elemento simplemente se lo normaliza, ¿sí? Entonces, de B obtengo el vector que está aquí, que es B', ¿sí? Luego cojo, por ejemplo, el segundo elemento, ¿no es cierto? Que es el U, que como vemos aquí, no es ortogonal a B. Entonces, ¿qué es lo que se hace primeramente? Se quita, ¿no es cierto?, del vector U la proyección sobre B, ¿sí? Y se hallaría el vector U', que sería, que voy a graficar con rojo aquí, ¿no es cierto? ¿Qué sería este vector de aquí que estoy escribiendo? Que sería el vector U'. Entonces, este vector U' de aquí, tal cual está aquí, va a ser un vector que va a ser ortogonal a B, tal como está aquí, ¿no es cierto? Pero que no está normalizado. Entonces, ¿no es cierto? Para normalizarlo, lo divido para su norma y obtengo un vector normalizado. Entonces, aquí ya voy a tener, ¿no? El U2' y el B2', que van a ser dos vectores que son ortogonales entre sí, ¿sí? Y su norma es 1. Si tengo un siguiente vector, ¿no es cierto? Si tengo el siguiente vector de esta base que no es ortogonal, ¿qué es lo que haría, no es cierto? Si tengo un siguiente vector W que no es ortogonal, debo quitarle a este vector la proyección sobre U2' sobre B2', ya bueno, estos en realidad son U2' y B2', ¿ya? Y me va a quedar el vector W, 2', bueno, W', ¿no es cierto? Que si le normalizo me va a quedar el vector W2'. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy quitando, ¿no? Al vector W le estoy quitando las proyecciones sobre U y sobre B, de manera que el vector W, ¿no es cierto? 2' que me queda aquí, también va a ser un vector ortogonal a U y ortogonal a B. Este es el proceso que se llama de Gram-Schmidt, que en base de una base, ¿no es cierto? Que utilizando una base que no es ortogonal, se construye una base ortogonal, ¿sí? Y entonces el procedimiento, bueno, más o menos es este, ¿no? Es este que está aquí, ¿ya? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer allí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo puedo hacer allí? Yo ya puedo expresar cualquier vector como combinación lineal de los elementos de la base. Porque si ya tengo una base ortogonal, ¿sí? Si yo tengo una base ortogonal, lo que yo puedo hacer, ¿no es cierto? Es a partir de una base ortogonal, bueno, eso está más adelante, ya puedo expresarlo como una combinación lineal de los elementos de la base, ¿ya? Eso está un poquito más adelante y sigamos. Ahora, en el espacio dual, ¿no es cierto? Usualmente nosotros los vectores lo vamos a representar, los kets lo vamos a representar como vectores si es que ya tenemos una base. Sí, por el momento no sé cómo, no estoy discutiendo cómo se calcula esto, pero simplemente estos BI, ¿no es cierto? Vendrían a ser simplemente esto, ¿no? Es decir, el ket B se puede expresar, ¿no es cierto? Como una combinación lineal, ¿ya? De los elementos de la base, que voy a decir, la base es, por ejemplo, eh, voy a poner los vectores de gamma sub i, por ejemplo. En donde, ¿no es cierto? El conjunto de los vectores de gamma sub i, esto es una base. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que digo aquí, no es cierto? Simplemente es que si yo tengo una base, ¿ya? Yo puedo expresar cualquier vector como combinación lineal de los elementos de la base, donde estos van a ser coeficientes, ¿no? Que por ahora no estoy discutiendo cómo calcular. Y simplemente lo que digo, ¿no es cierto? Es que estos numeritos, estos complejos que están aquí, los puedo representar en un vector columna y simplemente el vector puedo representarlo como literalmente un vector, ¿no es cierto? Un vector lineal, ¿sí? Como un vector columna.
de números simplemente, ¿ya? Estos son números porque estos son simplemente las proyecciones de B sobre cada uno de los elementos gamma sub i, como vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se dice, no es cierto? Si yo tengo un espacio dual, es decir, si yo tengo un vector aquí, ¿sí? B, el bra no es nada más que le hago, ¿no? De un vector fila le transformo a un vector, perdón, de un vector columna le transformo a un vector fila y a cada uno de los complejos que están aquí les conjugo. Y así, ¿no es cierto? Yo podría decir que la multiplicación de el bra B con el que W no es nada más, ¿no es cierto?, que la multiplicación de este vector fila por este vector columna, donde este representa el bra B y este representa el que W. Y esto es lo que se conoce como la representación matricial de un vector, por ejemplo, de una función de estado, como vamos a ver ya cuando lleguemos a la parte de cuántica, ¿no? ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿no es cierto? El bra, ¿sí? De un vector no es nada más que el complejo conjugado, ¿sí? Y al vector lo que hago es calcularle su transpuesto. Entonces, el transpuesto conjugado es lo que se llama el adjunto, ¿no? ¿Sí? Y entonces, así mediante las operaciones que se ven aquí, yo podría decir, ¿no es cierto?, que para cada vector, sí, que para cada ket, ¿no es cierto?, de este espacio, existe un bra en el espacio dual, ¿ya? Y la relación es de 1 a 1. Sí, en este caso, ¿no?, que es lo que a nosotros nos interesa en cuántica. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? ¿Preguntas hasta ahí? Una pregunta. Dígame. Los bra, claro, estos son los duales, ¿no es cierto? No, o sea, obviamente corresponde a cada bra le corresponde, o sea, mejor dicho, cada que le corresponde un bra. Sí, eso es para nuestro interés, digamos, es el espacio dual que nos interesa, ¿no es cierto? Sí, ¿está claro? Pero no necesariamente matemáticamente el espacio dual es un espacio que tenga estas cualidades. Por ejemplo, aquí, digamos, en el ejemplo que vimos aquí, ¿no es cierto? Este era un vector, ¿sí? Literalmente, ¿no? Un vector, un elemento de R3, y aquí tengo una función, ¿sí? Una función que es esta, ¿ya? Entonces, en el cual a cada elemento de R cubo, ¿no es cierto?, le transforma en un elemento de los reales. Y esta función, ¿no es cierto?, esta función, ¿sí?, es un elemento del espacio dual. Entonces, aquí no hay una relación, ¿no es cierto?, que a cada, por ejemplo, ¿no es cierto?, no puedo decir al vector 1, 0, menos 4 le corresponde solamente una función. Si está claro, aquí no hay esta relación lineal, sino que yo puedo aplicar esta misma función, ¿no es cierto?, a cualquier vector, ¿sí? ¿Está claro? Y obviamente que me transforma en un número real, al igual que existe, por ejemplo, esta función, yo puedo definir otra función, ¿no es cierto?, de x, y, z, que sea, por ejemplo, x menos y, ¿ya? Donde esta función, ¿no es cierto?, es un elemento también del espacio dual. Entonces, en este sentido, matemáticamente el espacio dual es más amplio que, ¿no es cierto?, tener esta definición en la cual para cada ket hay un solo bra. ¿Está claro? Este es más limitante, digamos, este es más restringido, pero es la definición de espacio, son las cualidades del espacio dual que me interesa para definir el espacio unitario. Sí, es decir, para definir un espacio, ¿no es cierto?, en el cual bueno, justo lo que vamos a ver, en el cual se cumplan estas propiedades. Sí, simplemente, ¿ya? Entonces, pero el espacio dual, digamos, de manera general, matemática, es más amplio que el concepto que este concepto que nos estamos imaginando aquí, ¿no es cierto? Que para cada vector existe
otro vector que es su adjunto y la relación es unívoca, ¿no es cierto? Para cada uno de estos solo existe uno de estos. De tal forma que cuando multiplico este por este, ¿no es cierto? O este por este, me da un número complejo. ¿Ya? ¿Sí está claro? Entonces, un bra actuando sobre un ket, lo que me da es un número complejo. Entonces, en este sentido es un espacio dual. ¿Ya? Pero en este sentido, que la relación sea unívoca, no es necesariamente todo espacio dual. ¿Alguna otra pregunta? El espacio dual estamos diciendo entonces, ¿cómo es? ¿Conjunto de los brackets o solo de los bra? Claro, es el conjunto de los bra, el espacio dual. ¿Sí? ¿Ya? Y en el otro, bueno, y en su lectura no definen el espacio dual, ¿no es cierto? Sino que definen un espacio unitario. Entonces ahí están implícitamente indicando que para cada elemento de estos existe uno de estos, tal que, ¿no es cierto? Cuando hacen este producto, ¿sí? Se tiene obviamente esta propiedad, que es lo que sale en el libro, ¿no es cierto? Que para cada que existe, ¿no es cierto? Bueno, ahí no les hablan de un bra, pero bueno, existe un bra tal que este es un elemento de los complejos y obviamente si intercambio el orden, se tiene que hacer el complejo conjugado. Y, ¿no es cierto?, les dice que un ket en producto punto con sí mismo, es decir, por su bra, es un elemento de los reales y, digamos, positivos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y todas las otras propiedades que ustedes ya vieron, ¿no? Antes. En función de esto, vamos a definir un espacio de Hilbert, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Ya? Entonces, el espacio de Hilbert no es nada más que un espacio unitario. Es decir, es este, ¿no? En el cual para cada KED existe un bra, ¿no es cierto? Tal cual es posible que se tenga estas propiedades. ¿Sí? Y, ¿no es cierto? Que son las propiedades que tiene un espacio unitario, básicamente. ¿Ya? Un espacio que tiene un espacio vectorial que tiene un espacio dual, tal que se cumplen estas propiedades, ¿no? Y entonces, en el espacio de Hilbert, ¿no es cierto? Siempre es posible, bueno, aparte de que sea un espacio unitario, se supone que siempre es posible establecer una base completa. No importa, ¿no? Si la dimensión del espacio es finita o infinita, si el espacio es continuo o no, ¿sí? Esta base siempre es completa. ¿Ya? Y entonces, si la base es completa, yo puedo coger, ¿no es cierto?, una base que sea ortonormal. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que siempre puedo escoger una base tal que los elementos de la base en producto punto, ¿no es cierto?, es decir, el ket por el bra, siempre sean 1 o 0 para los elementos de la base. Y así entonces, ¿no? Si esta es una base del espacio de Hilbert, ¿ya? Yo puedo decir que cualquier elemento del espacio de Hilbert va a poderse expresar, por ejemplo, como una combinación lineal de los elementos de la base. Supongamos esta es una base discreta, ¿no? Estos n son enteros, ¿no? Entonces, con esta propiedad, ya, con esta propiedad, yo ya puedo establecer estas características. Por ejemplo, ¿qué tal si digo, a psi le voy a proyectar sobre phi sub m? De manera, ¿no?, que a phi sub n le proyecto sobre phi sub m. Y esto me va a dar tal cual vemos aquí arriba, delta mn. ¿Sí? Ahora, entonces, delta mn, ¿no? Es 1 cuando m es igual a n y es 0 cuando n es diferente de m. Entonces, todas estas de aquí, todos estos productos, ¿no? Recuerden, esto de aquí es... ¿Por qué no escriben? ¿Qué pasa aquí? No sé por qué no escribe, qué raro. A ver. Ya.
Entonces, ¿no? Estos de aquí no son nada más que estos, ¿no? No son nada más que la proyección de phi sub m sobre phi sub n, ¿no? Que son delta mn. ¿Ya? Y entonces, como estos delta mn son 1, 0, esto solamente va a ser 1, sí, solamente va a ser diferente de 0 cuando n sea igual a m, entonces esto me va a dar c sub m, ¿sí? Y de ahí obtengo entonces que c sub m es esto de aquí. Y entonces, ¿no? Simplemente puedo decir, un vector, ¿sí? Un ket psi se puede expresar si yo tengo una base así, donde esto de aquí, si ustedes se fijan, es 1. Y entonces esta cualidad de aquí se llama la relación de clausura. Es decir, que esto de aquí sea igual a 1, es decir, a la identidad, realmente es un operador, ¿sí? Esta se llama la relación de clausura. Entonces, si yo tengo una base completa, la base completa cumple con esta cualidad. Es decir, esto es un operador identidad. ¿Sí? Es un 1. ¿Ya? Realmente es una identidad, ¿no? Ok. Eso, ¿no? Como comentarios. Y ahí directamente nos vamos a lo que es un operador. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un operador? ¿No es cierto? Ustedes habrán visto igual. Un operador simplemente es el que transforma un vector en otro vector del mismo espacio. ¿Sí? Y son lineales porque obviamente, ¿no? Si tengo la suma de dos vectores, el operador actuando sobre la suma de dos vectores, simplemente, ¿no es cierto? Es el operador actuando sobre cada uno de estos vectores. ¿Sí? Y entonces yo puedo operar, ¿no es cierto? El operador sobre los kets o puedo operar sobre el operador sobre los bra. Ya igual es lineal, ¿no es cierto? ¿Sí? Por otro lado, si la base es ortonormal, ¿sí? Es decir, si yo tengo una base y aplico un operador a todos los elementos de la base, ¿sí? Y supongamos que tengo un vector que está expresado en esta base, yo puedo decir, ¿no es cierto?, que el vector expresado como combinación lineal de los elementos de la base, ¿no? Donde B sub I, que ya habíamos visto, no es nada más, ¿no? Que B proyectado sobre I, ¿sí? Si aplico este omega a B, es como aplicar omega aquí, ¿sí? Es como aplicar, ¿no es cierto? Omega acá. Y entonces si aplico omega allí, como este es un número, como B sub I, como esto de aquí, ¿no es cierto? Es un número, quiere decir que el operador omega va a actuar directamente sobre este ket I. Y omega sobre I le transforma a I'. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Que ahora esto de aquí, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Omega sobre B me da un nuevo vector B'. ¿Ya? Y B' entonces se puede escribir, ¿no es cierto?, como esto. ¿En qué se transforma este I' entonces? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que cualquier vector puede ser expresado en esta nueva base. Es decir, que este conjunto de vectores I' también es una base. No necesariamente ortogonal, pero también es una base. ¿Sí? Porque cualquier vector, ¿no es cierto? Cualquier vector B puede ser expresado como una combinación lineal de los elementos de la base original y si aplico cualquier operador, cualquier nuevo vector puede ser expresado como los elementos de la nueva base. Entonces esta se transforma en una nueva base. Eso quiere decir que yo puedo yo puedo operar, ¿no es cierto?, sobre todos los elementos de la base y transformarle esto en una nueva base, ¿ya? Mediante un operador. Donde un operador simplemente es, ¿no es cierto?, cualquier cosa que transforme un vector en otro vector. ¿Sí? Ahora, si ustedes tienen dos operadores, ¿no es cierto?, habrán visto que de manera general estos dos operadores
no conmutan. ¿Sí? No conmutan entre sí. ¿Ya? Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si estos operadores no conmutan, no necesariamente, ¿no es cierto?, voy a poder escribir esta segunda igualdad. ¿Sí? Entonces, usualmente, ¿qué es lo que se hace, ¿no es cierto? Digamos que tengo el operador lambda operado sobre B. Esto lambda sobre B me genera un nuevo ket que se llama el ket lambda B. En notación, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí vamos a definir lo que es un conmutador. Y aquí me falta la definición antes de escribir esto. Sí, entonces un conmutador, voy a escribir acá con azul. Un conmutador es esto, ¿no? Teniendo dos operadores, ¿sí? El conmutador no es nada más que esto de aquí. Este es el conmutador, ¿ya? Entonces, ¿no? El conmutador no es nada más, ¿no?, que otro operador, sí, es otro operador, que no es nada más que la resta, ¿no?, del primer operador por el segundo menos el segundo por el primero, ¿ya? Y en general, ¿no es cierto?, estos conmutadores van a ser de gran uso en cuántica. Sí, eso se llama el conmutador, ¿no? Y el conmutador tiene estas propiedades, ¿sí? Entonces el conmutador, por ejemplo, del producto de dos operadores, sí, es la suma de dos conmutadores. Noten, ¿no es cierto?, que este de aquí sale por la izquierda y el otro sale por la derecha, ¿sí? En la suma, ¿no? Lo mismo acá, ¿sí? Este sale por la izquierda y el otro sale por la derecha y se suman los conmutadores, ¿no? Eso para que recuerden más o menos como ficha mnemotécnica, ¿no? Ahora, al igual que en los vectores, ¿sí? Al igual que los vectores, sí habíamos dicho, ¿no es cierto? Si yo tengo un vector, si yo tengo una base, comencemos por esto, ¿sí? Si yo tengo una base, ¿sí? Y supongamos, ¿no es cierto?, que la base es ortogonal, es decir, I por J es delta IJ. Sí, si yo tengo una base, entonces, ¿qué es lo que yo digo, no? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Sí, cualquier vector, ¿no es cierto?, puede expresarse como una combinación lineal de los elementos de la base, ¿ya? Y estos numeritos de aquí no habíamos dicho que son nada más que unos números complejos, ¿no? Y entonces habíamos dicho el ket, el vector, ¿no es cierto?, lo vamos a poder expresar como un vector, ¿ya? Y esa es la representación matricial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora, ya? Hemos definido lo que es un operador, ¿sí? Entonces definimos un operador, ¿no? Entonces dice, el operador omega transforma un ket en otro ket, ¿sí? Y este operador puede operar sobre kets o puede operar sobre bras. Perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos, no es cierto? Este operador, ¿sí?, lo vamos a poder, por ejemplo, digo, ¿qué tal si yo pongo aquí el operador que se llame identidad? ¿Sí? Y el operador identidad. Si este es un operador que es el operador identidad, ¿sí? El operador identidad por omega a ambos lados no me va a dar nada más que omega. ¿Sí? Ahora, el operador identidad, ¿no es cierto? Habíamos dicho que este es el operador identidad. Eso quiere decir que yo podría poner el operador identidad, ¿no es cierto?, por una sumatoria por aquí y otra sumatoria semejante por acá. ¿Ya? Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos allí? ¿Sí? ¿Qué es lo que decimos, por ejemplo? Tengo una base, ¿ya? La base I. Entonces, un operador omega
simplemente transforma, ¿no? Un elemento de la base, ¿sí? En otro elemento, en otro elemento del espacio. ¿Sí? Entonces al elemento de la base I le transforma en I'. ¿Ya? Y a este vector le voy a proyectar sobre otro elemento de la base. ¿Sí? Sobre el elemento J. ¿Sí? Y entonces, déjenme ver dónde es esto. Esto está mal. Y entonces, ¿no es cierto? Ya, y entonces, ¿no es cierto? Simplemente lo que yo tengo es esto de aquí, ¿ya? Entonces, ¿no? Omega sobre I es un I' y si lo proyecto sobre J, esto es un número, ¿sí? Y esto de manera general es un número complejo, tal como está aquí, ¿no? Omega sobre I me da I' y esto es un número complejo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, no? ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Sobre cada uno de los elementos, ¿sí? Omega sobre un vector cualquiera B, puedo poner el vector identidad en ambos lados. Y el vector identidad lo voy a expresar, ¿no? Como la combinación lineal de los kets y de los bras, es decir, de los j y de los k, ¿no es cierto? Que simplemente es la base, tal como está aquí, ¿ya? Entonces, una base JJ por aquí, ket y bra, y otra base, ¿no es cierto? K y K, ket y bra, elementos de la base, ¿ya? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? ¿Qué es lo que dicen? Este de aquí no es nada más que la representación matricial del vector, ¿sí? Es el vector fila, ¿sí? Y estos elementos de aquí no son nada más que un número complejo, ¿ya? Que vienen a ser los elementos matriciales del operador. Y esto de aquí, ¿sí? Toda esta sumatoria en K no es nada más que un número, porque esto es un número complejo y esto es otro número complejo, que no es nada más que este número de aquí. ¿Sí? Y este número de aquí, ¿qué es? ¿No es cierto? ¿Qué es este número? Entonces, si los vectores se pueden representar, ¿no es cierto? Si los kets se pueden representar como vectores, los operadores se pueden representar como matrices, ¿sí? Entonces, si esta es una matriz, por ejemplo, n por 1, ¿sí? Esta es una matriz n por n, donde cada uno de los elementos de la matriz es un número complejo. ¿Ya? Y entonces el operador en su representación matricial se puede representar como una matriz, mientras que los vectores en su representación matricial se pueden representar como un vector columna y los bras, ¿no es cierto?, como un vector fila. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, ¿no es cierto?, es que si yo multiplico el operador omega por el vector b, no es nada más que multiplicar esta matriz por este vector, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto? Voy a escribir acá arriba con rojo. Si multiplico una matriz n por n, ¿sí? Por un vector n por 1, el resultado es un número. Perdón, el resultado es otro vector, ¿no es cierto? N por 1, ¿sí? Donde este es el operador omega, este es el vector b y este es el vector w. ¿Ya? Y entonces lo que estamos diciendo aquí es que trabajar con operadores en la representación matricial es simplemente trabajar con matrices. ¿Sí? Y por eso, ¿no es cierto? También es que es importante aquí el álgebra lineal, todo lo que ustedes aprendieron de álgebra lineal para vectores y matrices. ¿Está claro? Preguntas hasta ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no es cierto? Es lo que les decía. El vector B está como un vector,
¿sí? Donde estos elementos no es nada más que la proyección de B sobre los elementos, sobre los bras, ¿no es cierto?, de la base, ya sobre los elementos de la base, ¿sí? Estos de aquí no es nada más que una matriz donde cada uno de estos son las proyecciones del operador sobre I y sobre J, ¿sí? Y entonces, ¿no? El vector W, que es simplemente el operador omega sobre B, no es nada más que esto, ¿no? Un vector fila, que es la multiplicación de la matriz que representa omega por el vector que representa el vector B. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, por ejemplo, aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos, por ejemplo, aquí? Este es el operador omega en su representación matricial. ¿Sí? Aquí está el elemento 1, 1, ¿no es cierto? 1, 2, 1, 3, 1, 4, hasta 1n, donde de manera general los 1, 2, ¿no es cierto? Hasta n representan elementos de la base. ¿Sí? Acá viene, ¿no es cierto? El 2, 1, el 2, 3, el 2, 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué es este elemento de allí? ¿Qué es este vector? Es lo que me dice, ¿sí? Fíjense, ¿no es cierto? Esta matriz está formada por un conjunto de vectores. Como es una matriz cuadrada, esto va a estar formado por n vectores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es cada uno de estos elementos del vector? Entonces, ¿no? Si cojo el primer elemento de la base, digo, omega sobre el primer elemento de la base, me da otro vector que le llamo el vector P. ¿Sí? Entonces, este vector P lo voy a proyectar sobre la misma base. ¿Sí? ¿Y esto qué va a hacer, no es cierto? P proyectado sobre la relación de clausura, sobre la identidad, que son la sumatoria de los elementos de la base. Y esto me da esto, ¿no es cierto? Esto me da P sobre 1, P sobre 2, P proyectado sobre 3, que son justamente todos estos elementos. Entonces, ¿qué es este primer vector? ¿Sí? ¿Qué es este primer vector? No es nada más, ¿no es cierto?, que la proyección de todos los elementos de la base, ¿sí?, sobre los cuales ha actuado el operador, proyectado sobre la misma base. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Esta primera fila no es nada más que el vector P sobre 1, el vector P sobre 2, ¿sí?, hasta el vector P sobre n. Esos son estos elementos de las filas, de las columnas, perdón. Sí, del operador omega. Donde P no es nada más, ¿no es cierto?, el elemento de la base. Entonces, la primera columna de omega no es nada más, ¿no?, que omega 1, por ejemplo, veo qué vector es, y a este vector le proyecto sobre todos los elementos de la base. La segunda columna, ¿qué va a ser? Omega 2, proyectado sobre todos los elementos de la base. Y así cada una de estas, ¿ok? Luego de esta así, revisión rápida de lo que ustedes más o menos leyeron, ¿sí?, viene este ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio justamente con esto. Supongamos que nosotros tenemos una base, ya va a ser la base 1, 2, 3. Y esta base es ortogonal y está normalizada, tal cual dice aquí. Y tenemos un operador, ¿sí? El operador R, el cual, ¿no es cierto?, hace que R de 1 sea 1, R de 2 sea 3 y R de 3 sea menos 2. Primero, expresemos el operador R en su notación matricial, ¿sí? Es decir, expresemos esto, ¿no? Exprese el operador R en su notación matricial en esta base. Empecemos por ahí. ¿Ya? Empecemos por ahí. Vamos haciéndolo juntos, ¿no? Según esto de aquí, ¿qué es la primera columna? ¿Qué es la primera columna? La proyección del operador que actúa sobre el primer elemento de la base. Ya, entonces, ¿no? Es decir, sería, ¿verdad? La primera columna debería ser R sobre 1, ¿sí? Que me da 1. ¿Ya? Y este 1
proyectado sobre todos los elementos de la base. ¿Sí? Recuerden, ¿no es cierto? Omega sobre 1, que me da P. ¿Sí? Y todos los P's y aquí está, ¿no es cierto? El vector P proyectado sobre todos los elementos de la base. Esa es la primera fila. ¿Cuál va a ser la primera fila entonces del operador R? Perdón, la primera columna. ¿Cuál va a ser la primera columna del operador R? 1, 0, 0, ¿no es cierto? Entonces me va a dar, ¿no es cierto? Que el operador R va a ser 1, 0, 0. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la segunda columna? 001. Ya, ¿no es cierto? R de 2 me da 3, ¿sí? Y 3 debo proyectar sobre 1, sobre 2 y sobre 3, ¿no es cierto? Entonces me va a dar 0, 0, 1. ¿Ya? Y... no, este no es. Y, ¿no es cierto? Y la tercera columna. Ya, 0 menos 1, 0, ¿no es cierto? Entonces, todo eso me da, ¿sí? Me da eso. ¿Qué quiere decir? Al vector 1 no le hace nada, ¿sí? Al vector 2 lo transforma en 3 y al vector 3 lo transforma en menos 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si 1, 2 y 3, ¿no? Si estos que es 1, 2 y 3 representan los ejes X, Y y Z, ¿qué es lo que hace este operador R? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos? A X, no, perdón, este está mal. Este no es todavía. A X, ¿no es cierto? Le deja como X, es decir, X se queda como X. ¿Ya? A Y, que sería el segundo, le transforma en Z. Y a Z le transforma en menos Y. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Si yo tengo, ¿no es cierto? X, Y, Z. ¿Ya? Me dice, ¿no es cierto? A X le deja como X. Voy a hacerle, no, ese no me gusta. Voy a hacerle aquí, ¿no es cierto? A X me deja como X. ¿Ya? A Y le transforma en Z. Sí. Y a Z le transforma en menos Y. Es decir, ¿qué es esto? Este Y se ha movido para acá y este Z se ha movido para acá. Entonces, ¿qué representa este operador? ¿Sí? ¿Qué representa este operador R? Es una rotación, ¿no es cierto? Es el que gira todo el sistema de ejes 90 grados alrededor del eje X. ¿Está claro? Eso como operador, ¿ya? Preguntas. Sí, profe, tengo una pregunta. O sea, en este caso solo por ser un ejemplo es que la base 1, 2 y 3, pero podrían ser más complejos y No, lo que pasa es que la base podría ser esta, por ejemplo. Déjenme ir a donde estábamos. Esta es la base, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo decir, tengo la base de las funciones. Esa es mi base, ortonormal. ¿Sí está claro? Esa es mi base ortonormal. Y tengo un operador. Por ejemplo, tengo un operador este. Este es el operador EDI. O el operador omega, a ver, para que no sea. Okay. Sí, es el operador omega. Sí, y entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense, el operador omega
sobre todos los elementos de la base les va a transformar en otra función. ¿Ya le ven? Eso es lo de manera general. ¿Sí? Entonces puedo tener el operador laplaciano, por ejemplo, puedo tener el operador este, por ejemplo. Ya, el operador T. Sí, entonces este operador T, ¿qué es lo que hace? El operador T saca, ¿no es cierto?, el laplaciano, le multiplica por una constante de todos los elementos de la base. Entonces, este es los elementos I, que habíamos dicho, ¿ya? Sí, y aquí está mi operador. A ese nivel de abstracción es el que me interesa que llegue. Profe, o sea, eso quiere decir que el operador, la matriz del operador La matriz del operador son... No son funciones porque recuerde que la matriz del operador es esta, ¿no? Es decir, déjeme, la matriz del operador es J, omega, I. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es? ¿No es cierto? J es el transpuesto conjugado de la función, es decir, es la raíz de 2L seno de n pi x sobre L, complejo conjugado. Eso es J. Perdón, bueno, sería M, no sería N. Sería M. ¿Ya? Multiplicado por el operador, que es y derivada con respecto de x, multiplicado por la función y, ¿no es cierto? Que sería esta. ¿Ya? Y todo esto, bueno, para este espacio tengo que integrar, ¿ya? Para este espacio tengo que integrar, ¿no es cierto? En x de 0 a L de x. Ese es el número que voy a obtener, ¿sí? Donde simplemente esta cantidad no es nada más que n del operador omega del operador m, perdón, m de n. Eso es todo esto. Sí, eso es todo eso. ¿Está claro? Porque así se define el producto punto. Es decir, el producto IJ se define, ¿no es cierto?, como la integral de la función I complejo conjugada por la función J, ¿sí? Integrado en X. ¿Ya? eso en el caso de las funciones de este tipo. Sí, eso en el caso del espacio, ¿sí? Del espacio de las soluciones del pozo de potencial representadas en una base continua que se llama la base de las posiciones. Es decir, aquí, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? Cuando yo a n le proyecto sobre x, se forma el seno de n pi x sobre L. Entonces, esta de aquí no es nada más, ¿no es cierto?, que la proyección del KET sobre un espacio, sobre una representación, se llama esto, sobre la representación de coordenadas, que es esta. Entonces, ustedes siempre en mecánica, en introducción a la cuántica y en atómica y molecular, estuvieron trabajando en la representación de posiciones, ¿sí? En cuántica, nosotros nos vamos a salir de funciones, ¿sí? Nos vamos a salir de estas funciones y vamos a irnos a funcionales, que son estos. Entonces, n puedo proyectarle no solamente en la base de las posiciones, sino de los momentos, o puedo trabajar en una base abstracta, funcional. ¿Sí? Entonces, en la representación de posiciones, así se define el producto interno. ¿Ya? Bueno, y eso me estoy adelantando, eso ya vamos a ver, ¿ya? Eso ya vamos a ver, pero lo que quiero que vean es la analogía, ¿no? Aquí está el complejo conjugado, ¿no es cierto? El operador y este en la representación X. Yo podría escribir esto también en la representación de momentos, es decir, en la representación de P de X. Y ahí se va a representar diferente. Pero en cualquier caso, sigue siendo esto, ¿sí? Sigue siendo esto es lo que me interesa que vean.
sin importar en cuál base representa, sigue siendo esto. Sí, sigue siendo eso. Sí, no importa en qué represente este y en qué represente este. Puede representarla en posiciones, en momentos, en otras representaciones diferentes, pero el ejemplo es el mismo. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Allá. Vamos a ver. Vamos entonces a la siguiente, ¿ya? Vamos acá. Veamos, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos este operador de aquí, ¿sí? Este operador, ¿no es cierto? ¿Qué representa? ¿Sí? ¿Qué es lo que diríamos? Este es el que es X originalmente, ¿no es cierto? Es decir, este de aquí es más bien dicho así. Este vector, ¿verdad? Es el omega de 1 que me dio 2. ¿Sí? Este segundo, ¿no es cierto? Es el omega de 2 que me dio 3. ¿Sí? Y este último es el omega de 3 que me dio 1. ¿Qué es eso, no es cierto? Omega de 1 que me dio 2 no es nada más que X que se transforma en Y. Omega de 2 que me da 3 es Y que se transforma en Z y Z que se transforma en X es la tercera. ¿Qué tipo de rotación es esta? Sí, esta de aquí es otra rotación, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de rotación es? Sí, ¿qué tipo de rotación es, no es cierto? Es una rotación en la cual, ¿verdad? Tengo los ejes aquí, X, Y, Z. Cojo un eje de rotación que sería este y les giro, ¿sí? De manera, ¿no? Que X venga a parar acá, a donde Y venga a parar en Z y Z venga a parar en X. Entonces es una rotación sobre un eje que está en 45 grados, ¿no es cierto? Bueno, que está simétricamente dispuesto a estas de acá, ¿sí? A X, Y y Z, ¿sí? Y le giran un ángulo, ¿no? Creo que es 90 grados ese ángulo ya, no estoy seguro. Ok, pero si estos representarían un X, Y, Z, sería una rotación, por ejemplo. Preguntas. Preguntas. Toda esta parte es álgebra lineal que ustedes ya probaron, ¿no es cierto? Segundo semestre, imagino, en generalizada a espacios de Hilbert, ¿ya? Pero eso tienen unas propiedades semejantes. Entonces, ¿qué es lo? Dígame, dígame. Yo no me quedó muy claro todavía, está ahí la definición creo que es un operador unitario. Todavía no vemos operadores, ya vamos a llegar a operadores unitarios, aún estamos generalizando simplemente lo que es un operador. Bueno, es la parte del sumatorio por el brazo. No, bueno, no es unitario, es el operador identidad, es decir, ¿no es cierto? Simplemente es esto, ¿no? Si usted dice, tengo un vector, ¿ya? Tengo un vector, ¿no es cierto? Ay, qué feo. Déjeme corregir. Tengo un vector, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces digo, tengo el vector v1, el vector v2, el vector v3, ¿ya? Y a este vector le multiplico, ¿no es cierto?, por un operador, ¿ya? Y el operador es, por ejemplo, la identidad, ¿sí? Esto me va a dar el mismo vector, ¿sí? Entonces, este es el operador identidad, ¿sí? Tal que, ¿no es cierto?, cualquier cosa, ¿sí? Cualquier vector
por el operador identidad. Sí, cualquier vector por el operador identidad no va a ser nada más que el mismo vector. Inclusive, ¿no es cierto? Cualquier matriz, sí, cualquier matriz por el operador, la matriz identidad, ¿ya? Como quiera que le multiplique, sí, va a ser la misma matriz. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir, no es cierto? Que cualquier operador multiplicado por el operador identidad por cualquier lado va a ser el mismo operador. Sí, entonces esto es la identidad, ¿ya? Ese es el operador identidad. Y justo ahora voy a ver lo que usted creo que no entiende. Sucede que si yo tengo una base completa, ¿sí? Si esta es una base completa, ortonormal y todas esas cosas que había dicho, esta sumatoria es del operador identidad. Y esta se llama la relación de clausura. ¿Sí? Entonces, esta de aquí es un operador que representaría la matriz de identidad. Y eso es fácil verlo, ¿no es cierto? Eso es fácil verlo porque fíjense, verán. Si nosotros tenemos una base completa, ¿no es cierto? Si tenemos una base completa, nosotros diríamos cualquier vector B, muy chiquito, cualquier vector B se puede expresar como combinación lineal de los elementos de la base. ¿Ya? Entonces, ¿no? Si yo digo, voy a ver, tengo el operador omega dado por esto. Pongámosle aquí J. ¿Ya? Recuerden, ¿no? La base es tal, ¿no? La base son bases de I, tal que J y por J es delta IJ, no es una base ortonormal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo allí? Sí, si yo busco la representación matricial de este operador omega, este resulta ser, ¿no es cierto? Este resulta ser un operador, ¿ya? Si busco la representación matricial de ese operador, voy a decir, ¿no es cierto? La componente mn del operador no es nada más, ¿no? Que m de omega de n. Sí, ahora m de omega de n no es nada más que esto. ¿Ya? Y esto no es nada más que esto, ¿no es cierto? Y estos no son nada más si les asocio así, son dos números, ¿ya? J proyectado sobre M, como M es un elemento de la base, esto es delta MJ, ¿sí? Y el segundo término es delta JN. ¿Ya? Si sumo sobre J, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La única forma de que esto sea diferente de cero, ¿no es cierto? Es cuando M es igual a N. Es decir, que los elementos de esta, ¿no es cierto?, de este operador M son delta Mn, es decir, ¿qué quiere decir, ¿no es cierto?, que el operador omega, ¿sí?, que el operador omega en su representación matricial no es nada más que los elementos delta Mn, es decir, son 1 en la diagonal y 0 arriba y abajo. Entonces, esta cosa así, si esta es una base completa, representa la identidad. ¿Ya? Y esta se llama la relación de clausura. Entonces, si tengo elementos de una base, ¿no es cierto? Y les pongo así, ¿sí? Es la relación de clausura. Eso es lo que se ve, eso es lo que viene aquí, ¿no es cierto? Eso es lo que, déjenme ver dónde estamos, no me acuerdo. Eso es lo que les explico aquí, ¿ya? Entonces, entonces, ¿no? Por ejemplo,
Nosotros tenemos, déjenme quitar esto. Tenemos un vector, ¿no es cierto? Tenemos una base completa, es decir, esta es la relación de clausura que se llama la identidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿No? Si esta es la identidad, el vector por la identidad no es nada más que el vector, y esto entonces, ¿no es cierto? Si asocio B con I, es la proyección B sub I. ¿Ya? Es decir, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, asocio así y me da esta, ¿no? Que es la representación del vector en su base, ¿no? Aquí yo voy a definir un operador, ¿sí? El operador se va a llamar el operador proyección sobre I, ¿sí? Y no es nada más que esto. ¿Qué pasa si calculo el adjunto de esto? Es decir, si calculo el complejo conjugado, ¿sí? Entonces, si este, ¿no es cierto? Si este I segundo, si este bra le hago qued y este qued le hago bra, me da lo mismo. Entonces, este se llama un operador autoadjunto. Sí, entonces, el adjunto del operador proyección es el mismo operador proyección. Ya, entonces, el operador proyección de B no es nada más que, ¿no es cierto? I multiplicado por B, que no es nada más que esto. ¿Sí? Y si calcula el adjunto de toda esta identidad, ¿no es cierto? Este qued se hace bra, el operador proyección adjunto es el mismo operador, y este B sub I se hace B sub I complejo conjugado. Como es un número, puede ponerse en cualquier parte. Y el qued I se hace el bra I. Entonces, este se denomina el operador proyección, ¿sí? Proyección sobre un elemento, sobre un qued, ¿no es cierto? Sobre el qued I. Entonces, ¿qué es lo que me dice la relación de clausura? ¿Sí? Que, ¿no es cierto? Una base es completa si la suma de los operadores proyección es la identidad. Así es la relación de clausura, donde P sub I no es nada más que esto. I, ¿no es cierto? I que está aquí. ¿Sí? Entonces, si yo sumo todos los operadores proyección de los elementos de la base, ¿sí? Esto me debe dar la identidad. Por ejemplo, ¿sí? Para que entiendan, ¿cuál es una típica base del espacio R2? ¿Cuál es? ¿Cómo? Ya, 1001, ¿no es cierto? Ya, calculemos el dual de esto. Ya, esto es 1, 0, 0, 1. Ya, ahora, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo, ¿no? Voy a poner aquí el equivalente. Aquí tengo 1, 2, ¿sí? Y aquí tengo 1, 2. ¿Ya? Y déjenme guiarme, déjenme poner cuadraditos. Ya, ahí. Si no, no me ubico del tamaño de mis números. Ya, entonces, ¿no? Ya, entonces, ahí vamos a ver, ¿no? Entonces, sí. Entonces ahí podríamos decir, ¿no? El operador, la suma de los operadores proyección, sí, en este caso no es nada más, ¿no es cierto? Que 1, 1, 2, 2. ¿Sí? ¿Qué es 1, 1? ¿Ya? El qued 1, ¿no es cierto? Es este. Y el bra 1 es este. Perdón. Es este. ¿Sí? Mientras que el otro es este.
¿Ya? Multipliquemos. ¿Ya? ¿Qué es lo que me va a dar aquí? Me va a dar, ¿no es cierto? Un vector, una matriz 2 por 2, que es 1, 0, 0, 0. Y este de aquí, ¿no es cierto? Es el 0, 0, 0, 1. Y la suma me da 1, 0, 0, 1, que es justo la matriz de identidad. Entonces, ¿no? Si yo tengo una base, ¿sí? Si yo tengo una base ortogonal, ¿ya? La suma de los operadores proyección es la identidad. ¿Sí? Por ejemplo, tomemos otra base de R2 diferente de 1001. Tomemos otra base, por ejemplo, y demostramos que es lo mismo. Supongamos que yo digo, ¿no es cierto? Esta es... Sí, el ortogonal a este sería... ¿Eso está bien? Sí, ¿no es cierto? Ya. Supongamos que tenemos esa base. Hagamos en otra página. Supongamos que tenemos esta base. Formemos a partir de esta base el operador proyección. Formemos. Ustedes pueden demostrar, ¿no es cierto?, que esta base sí, podemos demostrar que esta base primeramente es ortogonal. ¿Ya? Y luego podemos demostrar, ¿no es cierto?, que está normalizada. Eso pueden demostrar ustedes fácilmente. Formemos entonces la relación de completitud. Es decir, formemos, ¿no es cierto? Formemos la relación de completitud. Ya, ¿esto qué me va a dar, no es cierto? Me va a dar un medio de 1, 1, 1, 1. Y esto es un medio de 1 menos 1 menos 1, 1. ¿Ya? Y esto de aquí no va a ser nada más que 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces volvemos a tener lo mismo, ¿no es cierto? Volvemos a tener que la sumatoria de estas cosas es esto, es la matriz de identidad. ¿Ya? Entonces, lo mismo va a pasar para cualquier base. Por ejemplo, para la base de las funciones de onda, de los senos, ¿no es cierto? En el pozo de potencial infinito. Esos senos es una base ortogonal, ¿ya? Y si le sumo, ¿no es cierto? Si calculo la suma de los operadores proyección tal como está, eso es la identidad, si la base es completa, ¿ya? Y esta se llama la relación de clausura. Sí, ahí está de aquí, ¿no es cierto? Y esto de aquí es del operador identidad, que en su representación matricial, como vimos, no es nada más que 1. ¿Y cuál sería un ejemplo de una base que no es completa? Una base que no es completa. La misma, por ejemplo, usted dice, digamos, que tiene, por ejemplo, R3, ¿no es cierto? Y usted dice, tiene
el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y nada más. Fin. Esta no es una base completa del espacio R3, sino puede ser una base, por ejemplo, del subespacio R2. Pero estos dos vectores no generan todo R3. No, por eso no es completa. Sí, no, ya le admití, pero sino que a veces no oigo el timbrecito, pero ya le admití recién, sino que ha estado todo el tiempo entrando y saliendo, que imagino que tiene algún problema de conexión. Gracias. Sigamos, ¿no? Si no hay más preguntas. ¿Sí? La multiplicación de dos operadores proyección de los elementos de una base, ¿sí? Es obviamente delta y j. Sí, necesariamente va a ser esto, ¿no? Porque j sobre i, si son elementos de una base ortogonal, esto obviamente va a ser delta y j, ¿no? Pero fíjense que yo puedo tener la proyección sobre cualquier vector b, donde b no es un elemento de la base. Entonces, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, tengo el operador proyección en b, ¿no es cierto? Donde el operador proyección en b no es nada más que esto. Y como b es un elemento del espacio de Hilbert, voy a ponerle la condición de que esté normalizado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir, no es cierto? El operador proyección, ¿sí? Al cuadrado, ¿ya? B por B es 1, ¿no es cierto? Este paréntesis de aquí es 1. ¿Ya? Y entonces, ¿sí? Y entonces yo tengo que cualquier operador proyección cumple con la cualidad de que es autoadjunto, es decir, el adjunto del operador proyección es el mismo operador proyección y el operador de proyección al cuadrado es el mismo operador proyección. Sí, eso siempre se va a dar. ¿Sí? Entonces, ¿no? Si yo tengo dos operadores, naturalmente puedo ponerles identidades, ¿no es cierto? Aquí es decir, relaciones de clausura, ¿sí? Y JK, ¿sí? Y simplemente entonces establecer, ¿no? Que la multiplicación de dos operadores en notación matricial no es nada más que la multiplicación de las dos matrices que representan cada operador. ¿Ya? Y como ustedes saben, ¿no es cierto? La matriz omega por la matriz lambda no necesariamente es igual que la matriz lambda por la matriz omega. En matrices, ustedes recordarán, no se cumple la propiedad conmutativa. Sí, en ciertas matrices sí, pero no es una ley general, ¿no? ¿Está claro? Ahora, me preguntan por favor si algo no entienden. Todo esto es la base matemática que necesito que conozcan. Habíamos visto, ¿no? Un operador omega sobre el ket B transforma a otro ket W, por ejemplo. ¿Sí? Donde no es nada más que esto en la representación matricial, ¿no? ¿Sí? La suma de la matriz W por el vector B, que sumo sobre J, ¿no? Sobre los últimos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos, por ejemplo? ¿Sí? Si hacemos el adjunto de todo esto, ya, si hacemos el adjunto de todo esto, lo que voy a tener es esto de aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente este de aquí se hace el complejo conjugado. ¿Ya? Estos de aquí se multiplican, ¿no es cierto? Entonces multiplico por el complejo conjugado. ¿Ya? Y el complejo conjugado no es nada más, ¿no? Que se puede representar así, ¿sí? ¿Ya? Ya que, ¿no es cierto? Todo esto de aquí no es nada más que
¿sí? Y esto no es nada más que, ¿ya? Porque esto es un número, recuerden, todos estos paréntesis son números nada más que para hacerles de los complejos, para hacerles, ¿no es cierto? Cuando les transpongo se transforma en el conjugado, ¿sí? Y esto no es nada más, ¿no? Como esto es un número, puedo ponerle primero y esto simplemente es, ¿ya? Donde aquí entonces es el bra, b, y esto es el operador omega, que es esto, ¿no es cierto? Este es el omega adjunto, que es este de aquí, ¿ya? Y entonces, ¿no? Lo que se nota, ¿ya? Es omega de b, me da omega de b, ¿no es cierto? Y cuando saco el adjunto, el omega de b se sale como omega adjunto, ¿ya? Y otra propiedad, ya que la multiplicación de dos operadores, o el adjunto de la multiplicación de dos operadores, no es nada más, ¿no es cierto? Que el adjunto, bueno, cambia el orden de los operadores y saco el adjunto de cada uno, ¿no? Sí, que esto en matrices ustedes habrán visto, ¿no? Si multiplican dos matrices y sacan el complejo conjugado, no es nada más, ¿no? Que sacar el transpuesto de las matrices, invertir el orden y conjugarle, ¿no? Sí, pues vamos a trabajar un poquito con eso. Calculen el adjunto de ese que, donde beta es un número complejo, ¿sí? Y omega y lambda son operadores. Alfa y beta serían números complejos. Calculen el adjunto de eso. ¿A qué les dio igual? Soy rápido. ¿A qué les dio igual? ¿A qué es igual el bra omega? ¿A qué es igual? Alfa bra Alfa bra de A más beta bra de B. ya, alfa y beta conjugadas. ¿Qué más? Bra de B lambda transpuesta conjugado
el bracket CD conjugado. Ok, ¿no es cierto? Sí. Recuerden, ¿no es cierto? Lo que están haciendo, ¿ya? Se supone que ustedes están haciendo. Tienen un ket, tienen un vector, ¿no es cierto? W, que no es nada más que la suma de un vector alfa por un vector A. ¿Sí? Vector columna, ¿no es cierto? Y esto le están haciendo el transpuesto conjugado. Eso quiere decir que el W se transforma en un vector fila transpuesto conjugado, el alfa se transforma en un conjugado y el A se transforma en un transpuesto conjugado, ¿no? ¿Sí? Y como alfa es un número, puedo ponerle donde yo quiera. Ya entonces el ket B se transforma en el bra W, este producto, ¿no es cierto? Se transforma básicamente en A por alfa conjugado, y como alfa conjugado es un número, le pongo al frente, ¿no? Como quiera. ¿Sí? Más complejo es la segunda parte, ¿no? Más compleja es la segunda parte. ¿Sí? Si nosotros vemos esto de aquí, todo esto es un vector, porque lambda de omega de B, ¿sí? Perdón, omega de lambda de B no es nada más que un vector, ¿no es cierto? Que es el vector omega de lambda de B vector. ¿Ya? Y al hacerle a este vector sub A, ¿no es cierto? Al hacerle a este vector sub A, vamos a hacerle sub A, los operadores del bra, ¿no es cierto? Salen como, caramba, salen como su transpuesto conjugado, ¿no es cierto? Entonces, el lambda de aquí es el que está operando primero y sale como el conjugado, y el omega de aquí es el que está operando después, ¿sí? Y sale como conjugado, ¿no? ¿Ya? Beta es un número que se conjuga y CD es un número, ¿no es cierto? Que simplemente yo le puedo poner como DC. ¿Sí? Y como este es un número, yo le puedo mover donde yo quiera, de hecho. ¿No? Yo le puedo mover como yo quiera, porque es un número complejo. Sí, asociado así, ¿no es cierto? Como DC. Preguntas. Profe, ¿por qué al bra W no le conjugamos? Al bra W. No, pues sí está conjugado, ¿no ve que el KW se hace bra W? Ah, ya. Sí. O el vector se hace, el vector columna se hace vector fila, porque se le transpone y se le conjuga. Sí, que era justo lo que estaba aquí, ¿no es cierto? El vector columna, sí, se hace vector fila y sus elementos se conjugan. ¿Algo más? Entonces, todo esto es importante que ustedes lo vayan manejando, porque es básicamente nosotros estamos operando, cuando operemos con brackets, que es la forma usual en la que se trabaja en la cuántica formal, en definitiva estamos operando con matrices y vectores, ya en el fondo, ¿no? Porque en el fondo, al final, para hacer algún cálculo, digamos, ya real, se necesitará encontrar una base en la cual represento todo. Entonces, al final, yo voy a poder implementar eso, ¿no es cierto?, mediante en una computadora, por ejemplo, para simular eso con álgebra lineal de filas, de vectores fila, de vectores columna y de matrices, que representan kets, bras y operadores, ¿ya? Entonces, todo eso es lo que ustedes están trabajando aquí, ¿ya? Pero la notación es la que es interesante, porque vamos a utilizar esta notación más abstracta de brackets, tal como estamos haciendo aquí, ¿sí?
Usualmente la forma más común de escribir esto sería así. Sí, esta sería la forma más común de escribir eso. Sí. Que como ustedes se fijan, no es nada más, ¿no es cierto?, que cambiar el orden de todos estos, literalmente poniéndoles como en un espejo, ¿no? Invirtiendo completamente. Esa es la forma más común. Y los complejos, como son números, siempre se les suele poner adelante, ¿no? Preguntas. ¿Algo más? Bueno, ¿no? Por último, vamos a ver lo que son operadores hermíticos y antihermíticos. Entonces, cuando un operador es igual a su adjunto, ¿sí? Se llama un operador hermítico. Entonces, en su representación matricial, ¿cómo sería? ¿Qué tipo de matriz sería un operador hermítico en su representación matricial? Por ejemplo, esta. Ya, real simétrico. ¿Y ese operador en rojo es hermítico? ¿Qué dicen las demás? ¿Es hermítico? Sí, ¿no es cierto? Porque, sí, ¿verdad? Si le transpongo y le conjugo, me da lo mismo. Y si añado aquí este i, bueno, es hermítico, ¿no es cierto? Ya, entonces, esos son operadores hermíticos, ya, el que su operador es igual a su adjunto, ¿sí? Es antihermítico si al calcular su adjunto cambia de signo, ¿ya? Ahora, cualquier operador no necesariamente es o hermítico o antihermítico, ay, perdón, sino que el operador se puede expresar siempre como la suma de una componente hermítica y una componente antihermítica. Fíjense en este, ¿no es cierto? Este de aquí va a ser hermítico, ¿sí? Y este de aquí va a ser antihermítico, porque si le calculo el complejo conjugado de esto, cambia de signo, ¿ya? Entonces, eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y como para terminar y hacer algo de esto, supongamos que yo tengo, ¿por qué me salió con? Ahí está. Supongamos que yo tengo, ¿no es cierto?, esos dos operadores, ¿ya? Que son hermíticos. La pregunta es, ¿el producto también es hermítico o es antihermítico? ¿O no es nada? Ya, ¿no es cierto? Sí. Bueno, como ya estamos a casi la hora de finalizar, es esto, ¿no? Omega por lambda le calculo el adjunto, ¿no es cierto? Esto se cambia el orden y se hace el adjunto de cada uno, ¿sí? Y como son hermíticos, es esto, ¿ya? Pero esto no es ni igual a esto, ¿sí? Ni igual a esto, ¿ya? Porque si fuese igual a esto, sería hermítico,
y si fuese igual a esto sería antihermítico. Pero este de aquí, de manera general, no es igual ni a este, ¿sí? Ni a este. Entonces no es ni hermítico ni antihermítico. ¿Sí? Y como dice su compañero, si los dos conmutan, que no es el caso general, que no es la condición, ¿no es cierto? No hay esa condición aquí, ahí sí sería hermítico. ¿Ya? Pero como no conmutan, no necesariamente conmutan, no tienen por qué conmutar dos matrices de manera general, entonces no es ni hermítico ni antihermítico. Y mediante esta construcción, ¿sí? Puedo escribirle como dos partes, ¿no? Una parte hermítica sumada a una parte antihermítica. Bueno, quedamos ahí por ahora. Preguntas en general. Profe, esta clase no quedó grabada. Esta clase no quedó grabada. Sí queda grabada. ¿O por qué no quedó grabada? Que no le entiendo la pregunta. Porque no me sale aquí. No, es que tengo que subirle. Yo le subo al YouTube, entonces eso me toma unos 15 minutos, ¿cierto? Una media hora me va a tomar, sí. Porque tengo que subirle al YouTube y pegarle el contenido en la aula virtual. Entonces ya a la tarde ya está grabado, sí. Y se supone que ya va a estar con sonido. Uno de sus compañeros me preguntó algo del proyecto. Entonces, el proyecto tengo que describirles qué es. Sí, ustedes tienen proyecto, ¿verdad? ¿O no tienen proyecto? No me acuerdo cómo es su evaluación. Ustedes creo que sí tienen proyecto, tengo que revisar ya, porque tenemos que hablar de eso ya. Y revisen la guía, no recuerdo exactamente cómo está su evaluación para este semestre, pero si hay proyecto tenemos que buscar, bueno, tengo que describirles qué es el proyecto y ustedes deberán comenzar a buscar información. Si no hay proyecto, bueno, ya nada, ¿no? Entonces, el día viernes conversaríamos al respecto si es que tienen que hacer algún proyecto para que comiencen ya a trabajar y les alcance el tiempo. Por el momento nos vemos el día viernes a las 3. Dígame. Sí, ya había sido algún problema del software. Es decir, de esa clase ya no podemos hacer mucho, me tocaría volverla a grabar. Sí, pero en esta clase ya corregimos porque alguien ya me comentó al inicio de la hora y ya verifiqué que ya se grabó con audio. Entonces, la clase que ya voy a subir ya debería estar con audio, ¿ok? Claro, sí, bueno, ahí me podría mandar los deberes por correo. No sé si es la persona que me está mandando por correo o hay otras personas más que no están matriculadas. Pero hasta mientras por correo, porque como yo no tengo control sobre las matrículas ni sobre las inscripciones en el sistema, entonces no puedo hacer mucho, digamos, ¿no? La DGIP es la única que puede trabajar al respecto. Entonces espero que le solucione. De todas formas, si no me está oyendo, coméntele que me envíe por correo para que no se vaya atrasando. Ok, entonces nos vemos el viernes, disfruten. Hay un deber pendiente para esta semana, ¿no? Que más o menos trato de que comiencen a trabajar en estas cosas, ¿ya? Eh, Sigan leyendo, no se olviden, es importante que lean para que más o menos vengan a clase con un conocimiento previo y puedan ir al ritmo que yo quiero ir y poder tener un poco más de tiempo en ejercicios. Hoy día no hemos hecho mucho, pero ya que avancemos, que construyamos un poquito más de teoría, ya comenzaremos a hacer más ejercicios, ¿ok? Entonces nos vemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego.